Profe, por mi parte, cuando quiera. Muy buenos días, un cordial saludo a todos. Estamos el día de hoy aquí en esta reunión para presentar los resultados de la práctica que se realizó en el Hospital San Marcos en el primer semestre del 2023. Entonces, quien les habla es Breiner Arteaga, yo soy el tutor de psicología, quien acompaña el proceso en este lugar de práctica en el Hospital San Marcos. Y el día de hoy nos acompañan las estudiantes, el equipo psicosocial que está conformado por. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Melissa Zuluaga, soy estudiante de la Universidad de Manizales de octavo semestre. Buenos días para todos. Mi nombre es Sofía Hernández, igualmente estudiante de octavo semestre de Psicología de la Universidad de Manizales. Bien, pues el día de hoy en esta reunión hablaremos diferentes temas, especialmente sobre el contexto del Hospital San Marcos, las acciones que allí realizamos como practicantes, metas e indicadores que nos dan cuenta del proyecto que allí realizamos, algunos impactos y conclusiones que iremos socializando a lo largo de esta reunión. Bien, inicialmente debemos aclarar que nosotros somos practicantes de psicología de la Universidad de Manizales, quien se encarga de formar profesionales integrales respecto a la esfera humana, teórica e investigativa, permitiendo desarrollar competencias pues necesarias para desempeñarse en el ambiente como tal hospitalario, atendiendo al ser humano como un ser íntegro que se desenvuelve en un contexto sociocultural y a su vez pues personal. Bueno, nuestro sitio de práctica fue el Hospital San Marcos de Chinchiná. Es un hospital público de primer y segundo nivel en el cual se atienden, además de las personas de Chinchiná, pues personas de veredas aledañas y de municipios. Y pues el lema es consagrados a la salud humana. Bien, con respecto al bootcamp clínico, pues allí lo que se hace es brindar a las practicantes de psicología un entrenamiento intensivo acompañado del tutor a lo largo de 320 horas repartidas en 16 semanas. En este ámbito, pues hospitalario, lo que se busca es el desarrollo y el afianzamiento de las habilidades clínicas que previamente se han venido estudiando a nivel teórico en la universidad. Bueno, vamos a hablar del contexto. El convenio CODA es un convenio docente asistencial que se hace dentro del lugar de práctica que es el Hospital San Marcos y la Universidad de Manizales. Entonces, un profe de allá de la Universidad de Manizales, en este caso el profesor Breiner, pues que fue el que nos acompaña, es el que guía nuestra práctica en el Hospital San Marcos. Entonces, él es el que está con nosotros, mostrándonos los procesos y llevando pues a cabo los diferentes procesos que se deban desarrollar allá. Nosotros pues como estudiantes vamos al hospital y ya podemos estar en un contexto real, podemos ver cuáles son las personas que se deben atender, cuáles son los diferentes roles a desarrollar dentro del hospital y así pues vamos desarrollando las debidas competencias clínicas como psicólogas. En el hospital apoyamos varias áreas y pues somos el equipo de salud mental. A pesar de que allá ya hay una psicóloga de planta, nosotros apoyamos otros diferentes espacios y pues en este entrenamiento práctico logramos desarrollar las debidas competencias para ejercer un buen rol como psicólogas clínicas. Bueno, con respecto al programa Syllabus, el programa Syllabus es en el que nosotros planteamos un proyecto que a partir de una necesidad que se identifica entre las primeras 2 semanas que nosotros llegamos al hospital. Hacemos un diagnóstico, identificamos alguna necesidad que haya en el hospital y con base de ella desempeñamos unas labores socializando un proyecto pues para cubrir esta necesidad. Entonces, las primeras 2 semanas son de diagnóstico, identificación de la necesidad. Las siguientes 12 semanas es la implementación del plan de trabajo, de cómo
planeamos cubrir la necesidad identificada y las últimas 2 semanas se presenta un informe en el que se da cuenta de los resultados que tuvimos llevando a cabo pues el proyecto planteado. Bueno, en este eneagrama de plan de trabajo podemos ver como las diferentes fases y etapas las cuales pasamos mientras estamos en la práctica del hospital. Al llegar, pues siempre el profesor nos da una inducción, una demostración y ya pues la debida como implementación de lo que vamos a desarrollar. También podemos ver, por ejemplo, en la del rediseño que dice intervención, socialización y diagnóstico. Esto lo hacíamos mucho, más que todo en las consultas externas, ya que pues primero hacíamos una intervención, luego como grupo hacíamos una socialización y ya después de hacer esa socialización dábamos pues el debido diagnóstico después de hablar los tres y pues ya los debidos componentes que son pues las fases, las etapas y los procesos. Listo. En cuanto a las acciones, nosotros tenemos 5 acciones ya estructuradas. En la primera, pues es la que denominamos PAI 2, que es a nivel psicopedagógico, que es de enseñanza y aprendizaje, pues enseñanza por parte del tutor y aprendizaje por parte de los practicantes para el desarrollo y afianzamiento de las competencias clínicas, que se hace pues un trabajo en conjunto. Eh, Luego está SAMAN, que es a nivel clínico, que es cuando atendíamos consultas psicológicas programadas, que pueden ser programadas, remitidas o inducidas en las diversas áreas. Pues trabajábamos con áreas como hospitalización, urgencias, consulta externa, entre otras. En tercer lugar, tenemos los Ateneos, que es un acompañamiento psicosocial y psicoeducativo, pues era un espacio en el que se acompañaban a practicantes del área de la salud, pero de otras universidades y de otros programas como pediatría, medicina, enfermería, y tratábamos con ellos diversos temas, especialmente humanización en la atención en salud, permitiendo allí pues un espacio de reflexión y de compartir de experiencias. En cuanto al arete, nosotros realizábamos actividades de revisión de temas, journal club, seminarios, registrografías, pues como equipo en el que socializábamos diferentes temas que podíamos llevar a cabo en consultas o de investigación, entre otros. Por último, Kairos, que es a nivel administrativo, era el proceso de registro que llevábamos con las intervenciones. Entonces, llenar historias clínicas, las rutas de atención que se activaban, protocolos clínicos, entre otros. Bueno, otros de los microprogramas, pues las actividades que hacíamos dentro del hospital, entre ellas está pues como primero centro escucha. Esta era un acompañamiento psicosocial que brindábamos nosotros a los empleados del Hospital San Marcos y pues en ella se abría un espacio para que aquellas personas que se sentían demasiado cargadas, que en ese momento estaban pasando por una situación difícil, tuvieran la oportunidad de ir, contar, desahogarse y pues si ya era necesario, nosotros activar pues las debidas rutas de atención. El segundo son los Ateneos, que es esa red de apoyo psicosocial a los practicantes que van allá al Hospital San Marcos y pues en esta lo que se hacía era humanizar la atención en salud y también se les abría ese espacio para que si en algún momento ellos allá en la práctica se sentían demasiado cargados, sentían demasiado estrés, sentían que se estaban desbordando por X o Y situación, tuvieran ese espacio donde pudieran ir, abrirse y contar. Además de que para nosotros durante todo este proceso siempre fue muy importante esa humanización y ese buen trato a la hora de trabajar con todas las personas. Entonces, con los practicantes que iban de diferentes áreas como medicina, enfermería, auxiliares, entonces les preguntábamos para ellos qué era la humanización, qué tenían entendido, cómo vivían estos procesos y pues también ellos durante estas sesiones nos enseñaban mucho porque pues eran ellos los que estaban en urgencias y estaban en todas esas áreas donde debían de ejercerlo mucho más.
En la tercera hicimos mindfulness, que es un ejercicio para el manejo del estrés en el ámbito hospitalario, en donde invitamos a las personas, pues, trabajadoras del hospital, y se les hacía una relajación, se acostaban en las colchonetas. Entonces es más bien un programa para manejar ese estrés y pues descargarse. El cuarto, que son las corpografías, fue una propuesta de un estudiante en donde pudimos dibujar la figura de un cuerpo humano en la campaña de prevención suicidio, y así las personas, según unas preguntas que nosotros teníamos y las respuestas que ellos ponían, iban pegando y mostrando ahí en esa corpografía lo que habían respondido a esas preguntas. La 5, que es la caracterización psicosocial. Entonces, pues en los diferentes ámbitos que nosotros trabajábamos, siempre hacíamos esa registrografía. Entonces siempre teníamos el Excel, o después de hacer todas las actividades, siempre llenábamos como la hoja de registro en donde preguntábamos el nombre, el área, la identificación. Y el sexto, que es Eupsiquia, que es la propuesta de semilleros del profesor Reiner, en donde los lunes, después de hacer una lectura o un tema de investigación, íbamos y lo socializábamos con él, frente a la enfermedad crónica y cómo vivían esta. Bueno, la capacitación en humanización en salud fue una de las diversas actividades psicoeducativas que realizamos con los profesionales administrativos y médicos pues, de planta del hospital. Allí lo que realizamos fue una socialización del término humanización, una reflexión sobre las experiencias que cada uno había tenido en la atención a pacientes. Incluso solo socializamos dos casos hipotéticos en el que ellos tuviesen que atender una persona que llegara en una actitud agresiva, exigiendo una atención inmediata. Y un segundo caso en el que llegara un paciente en un estado de depresión profunda, amenazando con quitarse la vida o quitársela pues como a alguien más. Esta actividad se hizo con el fin de saber si las personas que trabajaban allí a nivel administrativo o a nivel médico tenían conocimiento sobre las rutas de atención que se deben activar, y también qué estrategias a nivel de primeros psicológicos ellos tenían a la mano y podían utilizar en estos casos. Estas actividades fueron pues retroalimentaron mucho a las personas, muy enriquecedoras emocionalmente para ellas, ya que ellos podían comentar situaciones que ya habían vivido y entre ellos mismos aportar esas soluciones que ya habían hecho en los casos anteriores. Entonces, si en un momento de un señor que llegó muy agresivo, entonces, no, entonces ustedes hicieron, no, entonces llamamos al vigilante, logramos contenerlo nosotros, aplicamos un medicamento, activaron rutas. Entonces, esas personas que ya habían vivido la experiencia podían ayudar a las otras que no la habían tenido a cuál es el protocolo o la ruta que debían seguir. Con respecto a la actividad también psicoeducativa que se hizo de prevención del suicidio, allí lo que hicimos nosotros como personal sí, del área de psicología fue abrir un espacio en uno de los pasillos del hospital para así tener un contacto pues más eficaz y directo tanto con pacientes, familiares, empleados que acudían pues al hospital en busca de los diferentes servicios. Allí socializábamos un par de preguntas guía para saber qué percepción tenían las personas con respecto a este tema, que es realmente tabú a nivel cultural pues de nosotros acá en Latinoamérica. Eh, Preguntábamos si ellos tenían algún tipo de conocimiento con respecto a rutas de atención, a primeros auxilios, a factores de prevención y promoción, estrategias de afrontamiento en caso de que pues, el suicidio sea consumado, bueno, entre otros factores.
También conocimos que la policía y bueno, como tal el hospital tiene unas rutas primarias y de atención inmediata en estos casos y que no son tan conocidas por la gente. Entonces logramos también difundir pues esta información. Pues en esta campaña que hicimos de prevención del suicidio, tuvimos la participación de 62 personas, entre ellas eran todas las que entraban al hospital, personal que estaba trabajando o personas que iban a consulta. Todo el que se acercara tenía como esa oportunidad de adquirir esa información. Además de que la última fase, en donde lo que nos comentaba nuestra compañera Sofía, era súper importante porque dábamos los números según la ciudad o de la policía, para que ellos pudieran marcar y así poder lograr una satisfactoria prevención. Con respecto a la actividad de mindfulness, pues es una actividad que se realiza con la finalidad de brindar herramientas a los empleados, tanto administrativos como médicos del hospital, para una adecuada gestión del estrés que ellos manejan pues debido a su trabajo y a la fatiga laboral que tienen. Allí pues fue una experiencia bastante agradable, ya que tuvimos pues una alta participación por parte de los empleados del hospital, todos pues muy dispuestos. Se entregaron pues diferentes herramientas, no era la primera vez que se realizaba esta actividad y pues como tal es una actividad de control del estrés y gestión emocional. Bueno, en el programa Gestantes Crisálida, es un programa que tiene el hospital en donde van pues las mamás gestantes, las que están en embarazo, y en este se hablan y se tratan temas de psicoeducación frente a las mamás que son de vital importancia. Durante el semestre tuvimos varios de ante todo el manejo del estrés y de cómo este podía pues afectarlas. Es una intervención multidisciplinar porque pues además del programa de psicología, también los atienden en otros programas como enfermería y fisioterapia. Entonces es una intervención súper completa que se les hace a ellas. Bueno, con respecto al área de partos, pues las intervenciones que allí realizamos fueron más bien pocas, toda vez de que pues el parto es un área en el que participan principalmente médicos y enfermeros. Sin embargo, allí nuestra participación consistió en la socialización del código Libélula, que es un protocolo en el que hemos venido trabajando los practicantes de psicología con la finalidad de utilizar este en casos de aborto, sea un aborto espontáneo o sea un aborto inducido, para de esta manera colocar la libélula a un lado de la cama, pues de la camilla de la paciente o encima, para que los médicos o enfermeras tengan en cuenta de que la atención para esta persona debe ser más empática, más humana, con más tacto, toda vez de que pues acaba de pasar por un proceso mm, de duelo, independiente de si es inducido o si fue de manera involuntaria. Este protocolo es muy importante ya que va junto con nuestra forma de estar en práctica en el hospital, que es siempre la humanización, esa idea de siempre humanizar el trato a las demás personas y de ser conscientes y tener un poquito más de tacto frente a estas situaciones y con estas personas que pues las están viviendo. Bueno, en esta red de apoyo, los Ateneos, es esa participación que nosotros hacemos junto con todos los practicantes que vienen de las diferentes áreas, en donde humanizamos toda esa atención en salud y les abrimos ese espacio para que puedan contarnos, hablarnos cómo han vivido su práctica, qué entienden ellos por humanización, también
Les comentamos que el área de psicología siempre está disponible para ellos a la hora pues que lo necesiten. eh, si tienen mucho estrés por esta misma práctica, si hay otras situaciones emocionales, les preguntamos a ellos mismos durante ese proceso de práctica quiénes han sido sus redes de apoyo, a quienes consultarían si en un debido caso no se sienten bien. Mm, pero siempre es enfatizando en ese trato y esa humanización que ellos deben de tener como profesionales frente a la intervención a los diferentes pacientes y a las diferentes personas. Y vienen desde cosas pues muy básicas como por ejemplo el saludo, un buenos días, una buena actitud frente a la otra persona, pero también de esa conciencia de que cuando ellos no se sientan bien deben de tener ese autocuidado porque pues el trato que se debe brindar a las otras personas y la intervención siempre pues debe de ser bueno, y si ellos no se sienten en condiciones, entonces, ¿qué otras soluciones pueden darle a eso? Bueno, en los centros escucha, esta era, es un espacio que se abre de escucha precisamente para los empleados del hospital, en el que se les permite como desahogarse, porque hay que tener en cuenta de que los empleados del hospital, más allá de empleados, pues también son seres que tienen familia, que realizan actividades fuera pues de lo laboral y que también pasan dificultades fuera de lo laboral. Y este espacio se les brindaba con la finalidad de que ellos se desahogaran y realizaran una gestión emocional de las distintas dificultades que pudiesen estar atravesando. Bueno, en el proyecto de vida de jubilación hicimos una actividad muy bonita en la cual nos acompañó el profesor Breiner, en donde estas personas que ya estaban a punto de jubilarse, pues contaban su experiencia, contaban cómo había sido, eh, daban esa voz y esos consejos de sabiduría, pues porque ellos ya se iban. En la actividad se hizo una actividad con una estrella y unas florecitas en donde pues era simbólico que te entrego y que dejo al hospital y pues como a las personas que estaban ahí y que me llevaba como pues de ellas. Entonces, todas estas actividades pues ayudaban mucho como al hospital y como a estas personas para que llevaban y finalizaran el proceso de manera adecuada. En cuanto al semillero, que el tutor lo ha denominado Eusitia, allí lo que realizábamos era un compartir de conocimiento, era un espacio de reflexión y de socialización, especialmente del tema de manejo de dolor crónico, pues teniendo en cuenta de que estábamos realizando la práctica en un ámbito hospitalario y que se atiende en hospitalización, urgencias, se atienden pacientes de EPOC, que como ya sabemos es una enfermedad crónica. Este era uno de los temas principales que allí socializábamos. La finalidad de este semillero es fomentar pues el conocimiento y la reflexión sobre un tema tan importante como el dolor crónico a nivel clínico. Y hablemos de psicología, fue una estrategia de comunicación que se hizo pues en la radio de la alcaldía, en donde pues se trataban diferentes temas psicológicos. Entonces, en esta emisora nos hicieron pues como por primera instancia una invitación, luego tuvimos la oportunidad de volver y pues ya la oportunidad también de formar un programa en donde podamos ayudar a la comunidad chinchinense, ya que hay muchos temas tabú dentro de la psicología y la gente tiene muchas dudas. Entonces, este fue uno de los grandes aportes pues que hicimos no dentro del hospital, sino esto fue extramural a la comunidad chinchinense. Metas e indicadores de los resultados. Como se mencionó al inicio de la reunión, nosotros planteamos un proyecto de intervención en la identificación de necesidades del hospital. Uno de los indicadores que señalan que alcanzamos nuestros objetivos fue que
A nivel de consulta, pues en cuanto a consultas externas, hospitalización, urgencias, alcanzamos pues a impactar en grandes grupos familiares, se atendieron a nivel de consulta externa, se atendieron pues diferentes casos de niños, jóvenes, adultos, de todas pues las edades y de todos los estratos, con diferentes comorbilidades. En cuanto a la caracterización, pues como se mencionó anteriormente, se trabajó en áreas de hospitalización, consulta externa, urgencias, entre otras, que pueden ser ampliadas pues ya en la base de datos completa. En cuanto a los microproductos institucionales, pues a nivel clínico se llevó siempre un registro en el CIPAS, que es pues como la base de datos de historias clínicas que maneja el hospital. A su vez, pues también una base de datos de Excel, que es un producto que nosotros realizamos aparte, en el que se llevaba una caracterización demográfica, clínica, social y familiar. En cuanto a nivel psicosocial, las diferentes actividades psicoeducativas que se realizaron de prevención de suicidios, centro de escucha a los empleados, redes de apoyo para practicantes denominados Ateneos y en la emisora, que fue la actividad extramural llamada Hablemos de Psicología. En la parte psicoeducativa, pues la capacitación o humanización a los empleados del hospital, el programa de manejo de estrés y el programa Crisálida y el proyecto de vida de jubilación. Bueno, otros de los microproductos institucionales que usamos dentro de los administrativos fueron pues esas actas de procesos, listado de registros y auditorías, pues como lo comentaba anteriormente, frente a toda actividad siempre llevamos el debido registro y también pues después de registrarlo físicamente lo pasábamos a un Excel y pues dentro de lo académico, la socialización del código libélula, que es esta atención humanización para cuando se da un aborto, y material multimedia, que era los diferentes procesos que se grababan ya a través. Bien, los impactos. Pues se trabajó a nivel organizacional y clínico. Se realizaron acompañamientos en las diferentes áreas clínicas del hospital, la socialización del código libélula en el área de partos, centro escucha a los empleados, la actividad psicoeducativa de prevención de suicidio. A nivel comunitario, pues la socialización de diferentes temas relacionados a la salud mental en la emisora de la localidad. Nosotros logramos el espacio de brindar una hora de psicoterapia en los espacios de consulta externa. Y con respecto a los alcances, pues lo que nosotros buscábamos en estas intervenciones era brindar herramientas que mejoraran la calidad de vida de las personas en pro pues, de que alcanzaran su bienestar. Disminuir los riesgos psicosociales, implementar y compartir pues las rutas de atención, los modelos y los protocolos a los que las personas pueden tener acceso en caso de que lo requieran y siempre pues trabajando en un mejoramiento continuo, tanto de parte de nosotros como servidores pues de salud, como para las personas con las que interactuamos. Bueno, pues dentro de las conclusiones podemos ver que se hizo un aprendizaje práctico y un aprendizaje clínico. Práctico, pues desde el desarrollo de las diferentes competencias en los ámbitos clínicos, además de que pues no solo usábamos la psicología clínica, sino que también dentro de los diferentes procesos se tuvo que usar pues psicología organizacional, educativa, social y pues el aprendizaje clínico pues que es propio del área de hospitalización. Bueno, entre las principales recomendaciones que podemos dar para las personas que vienen a realizar práctica en este hospital, se debe dar una continuidad a todas las jornadas psicoeducativas que se puedan con temas relacionados naturalmente a la salud mental y también que no tengan tanta apertura pública como lo es el suicidio. Se busca continuar el programa de radio, ya que no todas las personas asisten pues a las áreas médicas por distintas situaciones pues a nivel social, medios de transporte, viviendas, entre otros.
Dar continuidad pues a la red de apoyo de los ateneos, ya que pues allí se empieza a concientizar aún más a las personas de la importancia de la humanización en la atención en salud. Dar continuidad al apoyo psicosocial a las diferentes áreas del hospital, requieran o no pues la consulta, ya que pues la salud mental es importantísimo en todas las áreas. Dar continuidad a una hora de psicoterapia, pues esto permite que la persona hable con libertad y tranquilidad con respecto a las dificultades. Implementar de manera formal el protocolo libélula en el área de pediatría y de partos. Continuar con el manejo de bases de datos y registrografía, pues esto nos permite llevar de manera continua y fiel el registro pues, de nuestro trabajo. Eh, en cuanto a la connotación positiva, pues la universidad siempre estuvo muy pendiente de brindarnos todos los conocimientos teóricos que allí vamos a requerir en nuestra práctica. El hospital, pues, estamos muy agradecidas por todas las áreas en las que pudimos intervenir y estar acompañadas de todos los médicos y administrativos que allí trabajan y a los pacientes y familias, pues por siempre estar dispuestos a participar de las actividades y a las consultas. Resaltar la actividad que hacen los profes en la universidad de enseñarnos, guiarnos y prepararlos, además de los semestres anteriores, pues de los seminarios que hacen de profundización clínicos, pues para nosotros, para que podamos pues aplicar todo este conocimiento en la práctica, pues agradecimientos al hospital por abrirnos las puertas, brindarnos la oportunidad de poder vivir esta experiencia, confiar en nosotros, también esa confianza que dan los diferentes pacientes, familias y la comunidad en sí, de apoyarse en nosotros, de ir a la cita, de confiar, de agradecer. Bueno, en los anexos y en las referencias, pues se da constancia de la diferente registrografía que llevamos a lo largo de las actividades y que puede ser revisada. Gracias.